Me acompañan tanto mi compañero Jorge Toral, que es el jefe de producto de electricidad en la plataforma de la construcción, como Francisco Brenes de Schneider Electric. Así que nada, Jorge, Francisco, os doy pie y toda vuestra presentación. Ok, vale. Bueno, empezamos con uno, antes de que empiece Fran con la instalación propiamente dicha, hacemos una breve introducción con lo que tenemos que hacer en una instalación previa. Hay que tener en cuenta la acometida a la propia instalación, que dependerá de los metros que vayamos a utilizar y el contrato de suministro con, con la contratación que tengamos, y podrá ir desde los 6 milímetros hasta los 16 milímetros de sección. También tendremos que tener en cuenta la ramificación del cuadro general de mando y protección, y con ello la canalización de tuberías, que, bueno, pues lo más normal es utilizar 20 o 25 milímetros en función de los circuitos o líneas que queramos introducir. Como ejemplos, pues tendremos circuitos para horno y vitro, que por normativa tendrán que ir directos, o tendremos circuitos que son generales por ejemplo, chucos o iluminación. Como consejos, no mezclar los circuitos por problemas de calentamiento. Esto que se suele hacer, que es de si necesitamos un punto más de luz, sacarlo del propio chuco para alimentar la bombilla. Bueno, pues esto no se debe hacer por temas de calentamiento, ¿no? Y luego tener un número de circuitos adecuados tanto para un control de averías futuras como para la facilitación de la propia instalación. Y bueno, normativas a tener en cuenta, lo que decíamos antes, el horno y la vitrocerámica, por ejemplo, es un canal directo que tiene que ir con una sección de 6 milímetros, y utilizar, se recomienda 4 milímetros en líneas generales, para luego bajar a las tomas de enchufe y a los circuitos de iluminación. Como normativa igual, un chuco tiene que estar a 30 centímetros del suelo, a 1,5 metros de bañeras o duchas, y muy importante, a medio metro de tomas de agua de lavabo, que esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo en baños y cocinas. El cuadro general de mando y protección tiene que estar a 1,5 metros de altura para evitar manipulaciones de niños y demás, y máximo 1,80 metros para facilitar la ejecución de cualquier instalación, tanto en la propia instalación del cuadro como en las posteriores averías que puedas tener. Y luego utilizar libres halógenos tanto en obra nueva como reformas en locales de pública concurrencia. Con esto ya doy paso a Fran para explicar el resto de instalación. Perfecto. Gracias, Jorge. Continuando con la explicación de Jorge, paso a presentarme. Soy Francisco Brenes, responsable nacional de grandes superficies en Schneider Electric, que como conoceréis ya algunos de vosotros, pues es empresa referente del mercado eléctrico, ¿no? Del mercado de baja tensión de electricidad. Y vamos a comentar hoy algunas generalidades que se presentan en las instalaciones eléctricas y en los diferentes tipos de instalaciones que podemos encontrarnos en nuestro día a día. Comenzaremos comentando los contactos, los diferentes tipos de contactos que podemos sufrir, las descargas que podemos sufrir y cómo acometeremos y cómo solucionaremos cada una de ellas, ¿no? Empezamos por un contacto directo, ¿vale? Que el contacto directo es cuando la persona, como su propio nombre indica, pues toca directamente un conductor eléctrico en tensión y la electricidad termina pasando a través de nosotros hasta que finalmente encuentra el camino a tierra, ¿no? Que es lo que siempre busca la electricidad, el camino más corto a tierra. Si tocamos una fase activa en tensión, por ejemplo, pues ahí estaríamos teniendo un contacto directo con la electricidad. Y sin embargo, existen otros modos de contactos en los que las partes metálicas de los electrodomésticos o de los dispositivos se derivan
y entran en contacto accidentalmente con la corriente eléctrica, se ponen en tensión también las partes metálicas y a través de estas partes metálicas pues termina dándonos accidentalmente a nosotros pues la descarga eléctrica, ¿no? De igual forma buscando también el camino más corto a tierra. Para evitar estos contactos y estos errores más comunes que suelen darse en las instalaciones, pues fundamental tener una buena instalación a tierra, una buena instalación de puesta a tierra, todo el cableado de color amarillo y verde, y colocar debidamente y adecuadamente pues los interruptores diferenciales, ¿no? Que son los encargados de proteger a las personas en la instalación. Luego pasaremos a comentar cada una de ellas más detalladamente. Los contactos eléctricos directos pues son bastante más peligrosos que los contactos indirectos, ¿no? Pasaremos a comentarlo ahora. Comentaremos sobrecargas y cortocircuitos, que es una sobrecarga, que es un cortocircuito, ¿vale? Y una sobrecarga, como su propio nombre indica, pues se produce cuando la circulación que está soportando el circuito pues es mayor para la que se ha calculado ese circuito, ¿no? Cuando esto que ocurre en las viviendas y que ocurre muy habitualmente, por desgracia, cuando colocamos un número excesivo de electrodomésticos colocados en la misma base de enchufe o en la regleta, ahí terminamos cometiendo un sobrecalentamiento, que es lo que se produce con la sobrecarga, y esto pues, puede terminar en un incendio o provocando el disparo del magnetotérmico del cuadro, que es el encargado de disparar y de protegernos ante este tipo de sobrecargas, ¿no? Por otro lado, y mucho más agresivos, tenemos el cortocircuito, que se produce cuando un conductor activo pues, se pone a tierra sin ningún tipo de resistencia, y la electricidad lo que intenta pues, es, en un corto espacio de tiempo, intenta derivarse o irse todo a tierra en un todo a la vez, en un muy corto espacio de tiempo, y ello lo que provoca es una explosión, ¿no? A mayor tensión y a mayor intensidad, pues esa explosión va a ser más grande o más pequeña. El cortocircuito es muy agresivo y debemos de estar debidamente protegidos y alerta para preverlo, ¿no? Tanto como como sobre cargas como cortocircuitos, los dos, el encargado de protegerlo y de preverlo es el magnetotérmico, ¿vale? Que el magnetotérmico es el dispositivo encargado de controlar la seguridad de la instalación, ¿vale? El diferencial, sin embargo, pues sería el dispositivo encargado de proteger a las personas. Por tanto, son los dos elementos fundamentales que nos vamos a encontrar en un cuadro eléctrico. Por un lado tenemos los magnetotérmicos, encargados de proteger a la instalación ante sobrecargas y cortocircuitos, y por el otro los diferenciales, que son los encargados de proteger a las personas. Eh, Tipos de perturbaciones en redes que nos podemos encontrar y cómo solucionar cada una de ellas. Perturbaciones debidas a corrientes de fuga. Aquí me gusta poner un ejemplo para que todos lo entendáis de forma rápida, ¿vale? Corrientes de fuga a tierra, que no es más que una derivación cuando accidentalmente una parte metálica de un electrodoméstico o de un receptor accidentalmente termina entrando en contacto con un conductor activo de la instalación y termina dándonos corriente también, o termina dándonos una descarga, ¿no? Accidentalmente, porque como bien sabemos, solo las partes metálicas también son conductoras de la electricidad, y por ejemplo, si una lavadora que trabaja con agua y produce bastante humedad, termina entrando en contacto con la parte metálica de, de este receptor, la parte eléctrica, pues la lavadora se electrifica, y si tocáramos esa lavadora, pues
no recibiríamos esa descarga, ¿no? Porque está en la chapa de la lavadora y terminaría dándonos la descarga a nosotros. ¿Cómo evitamos nosotros este tipo de fallos, no? Pues teniendo la parte metálica de la lavadora debidamente conectada a tierra, teniendo un circuito de protecciones de tierra debidamente realizado, con su picada de tierra, con su estructura cableada de tierra, con el cable amarillo y verde por toda la instalación, y con esta instalación debidamente realizada, podríamos sentir ese leve cosquilleo que se siente cuando la corriente eléctrica pasa a través de ti, pero no sería una descarga grave ni correríamos ningún tipo de riesgo, ¿no? Simplemente quedaría en un leve cosquilleo. Y para ello es fundamental tener la instalación de tierra pues debidamente conectada. Por otro lado, tenemos las perturbaciones debidas a sobretensiones, que le dedicaremos un apartado más adelante. Entraremos en detalle a comentar todos los tipos de sobretensiones. Puntas de corrientes, ¿vale? Que también las comentaremos. Y perturbaciones debidas a receptores no lineales. Me gusta poner aquí también el ejemplo de cuando en una vivienda tenemos mucha iluminación de LED con sus correspondientes dispositivos electrónicos incorporados, pues estos dispositivos electrónicos de los LED generan perturbaciones en las ondas senoidales de la red y esto termina provocando disparos y fallos en nuestros cuadros eléctricos sin necesidad de que la instalación esté mal, pero termina provocando fallos intempestivos y disparos aleatorios que nos pueden volver locos, ¿no? En algunos casos. También comentaremos cómo solucionarlos y, y cómo actuar ante estos tipos de fallos de cada uno de ellos. Pasamos a comentar un poco más en detalle el magnetotérmico, ¿no? Aquí la primera característica que nos encontramos ante este magnetotérmico es que contamos con el aislamiento de clase 2, ¿vale? En la paramenta de baja tensión de Schneider Electric, pues contamos con este certificado, un aislamiento de clase 2, que lo que nos permite no es más que un certificado de seguridad, un certificado que se preocupa por nuestra salud y que ante cualquier tipo de explosión o de error grave que cometamos en la conexión o en la manipulación de un cuadro eléctrico, pues ahí nuestra vida y nuestro rostro no corren ningún tipo de peligro, ¿no? Fran, Sí, una pregunta. Bueno, sí. no sé si todos a lo mejor sí lo saben, pero sí que me gustaría que quedara bien claro qué es un magnetotérmico, para qué se utiliza realmente un magnetotérmico y cuáles son las diferentes clases de aislamiento que puede tener un magnetotérmico. Ujú. Lo que comentábamos antes, el magnetotérmico es el encargado de proteger a la instalación, tanto como el cableado como todos los receptores que se conectan a ellos, ¿no? El magnetotérmico es el encargado de que no se produzcan calentamientos excesivos. Eh, el magnetotérmico funciona con un bimetal que al calentarse abriría el circuito instantáneamente y él es el encargado de detectar que el calentamiento de la instalación no se supere debido a una sobrecarga o de que cuando se produce un cortocircuito, cortar lo antes posible pues esta instalación, ¿no? Para que aquello no termine en riesgos de incendio o explosiones mayores. Por tanto, el magnetotérmico es el dispositivo del cuadro que encargado de proteger la instalación eléctrica y los receptores que se conectan a ella. Por otro lado, contamos con los diferenciales que son los encargados de proteger a las personas y la seguridad de la vida humana. Los diferentes tipos de aislamientos, pues eh, en el Schneider contamos con la suerte de tener el aislamiento con clase 2, ¿vale? Hemos trabajado mucho con muchas pruebas para que los magnetotérmicos pudieran cumplir con este requisito y como estaba comentando, pues ante una explosión o una deflagración eléctrica, lo que incorpora la clase 2 es que esa disipación de energía saldría hacia arriba, hacia abajo o a la parte trasera del cuadro. Nunca saldría a la parte delantera del cuadro
con el peligro que ello conlleva, ¿no? Porque hay una persona manipulando ese cuadro o un civil que podría recibir una quemadura o una descarga eléctrica y la clase 2, el aislamiento de clase 2, lo que te asegura es que esa deflagración eléctrica, esa explosión, no va a perjudicar al técnico que lo esté manipulando en ese momento o a las personas que se estén vinculando ahí por delante en ese momento de ese fatídico error, ¿no?, que ocurre, ¿no? Por otro lado, el aislamiento pues, clase 1 pues, no te asegura de que esa explosión o ese fallo pues, quede disipado hacia detrás del cuadro, ¿vale? Esas serían los diferentes clases de aislamiento que podemos encontrarnos en los magnetotérmicos. También contamos con magnetotérmicos de normativa residencial, magnetotérmicos de normativa terciarias industriales, digamos. Nosotros los solemos diferenciar porque tenemos maneta naranja para viviendas y maneta negra para dispositivos ya más industriales o terciarios, ¿no? Comentar que existen varios tipos de magnetotérmicos y ellos, pues, de ellos se encargan las curvas de disparos. Una curva de disparo es el tiempo que tarda en disparar un magnetotérmico. Habrá casos que necesitemos que un magnetotérmico dispare muy rápido y habrá casos, por los motivos que explicaremos ahora a continuación, en los que los magnetotérmicos no deben de disparar tan rápido para protegernos de ciertas circunstancias, ¿no? Pasamos a comentar que la curva C es una curva de disparo estándar, es la curva más común, la que vamos a encontrarnos en cualquier tipo de cuadro de instalación eléctrica, de toda la vida de Dios, es la curva más utilizada, la curva estándar, ¿vale? Pero ahora con las nuevas instalaciones que estamos incorporando y los nuevos dispositivos electrónicos, son muy sensibles a fallos eléctricos y necesitamos disparos muy rápidos. ¿Cuándo ocurre esto? Pues, como comentamos antes, en las instalaciones con LED que incorporan dispositivos electrónicos muy sensibles a variaciones eléctricas y pueden terminar rompiéndose muy rápido, pues ahí necesitaremos un disparo muy rápido, más rápido de lo normal. Por tanto, colocamos la curva B, que es una curva de disparo rápido y que va a proteger estos sistemas de alumbrado o estos sistemas electrónicos que son tan sensibles, pues a ser más sensibles, pues van a contar con un disparo muy rápido, milisegundos, en los que va a poder salvar la vida de los dispositivos y de los receptores ahí conectados, ¿no? Después continuaríamos con la curva C, una curva de un disparo un poquito más lenta, una curva estándar para enchufes o iluminación incandescente. Después continuaríamos con la curva D, una curva de un disparo lento. Y me podréis decir, ¿cuándo necesitamos que un magnetotérmico dispare lento? Pues cuando tengamos un motor, porque bien sabemos que los motores producen elevaciones en los arranques de su intensidad desde un 5 a un 8% de su intensidad nominal y no queremos que al arrancar cualquier motor de cualquier bomba en nuestra vivienda, pues nos termine disparando el magnetotérmico cada vez que arranquemos ese motor, ¿no? Por tanto, necesitamos que, que el disparo sea un poco más lento hasta que el arranque de ese motor se haya estabilizado y ese magnetotérmico absorba el pico inicial de arranque, ¿no? Por tanto, con la curva D o la curva MA, las dos especiales para motores, absorbemos al tener un disparo más lento, que estamos hablando de milisegundos, insisto, pero milisegundos que son muy importantes en este tipo de circunstancias, ¿no? Al contar con un disparo más lento, pues los motores quedan protegidos también ante las sobrecargas, pero no dispararían en el momento del arranque. Mientras que, claro, si tenemos un motor conectado a una curva C, seguramente que al arrancar, en ese pico inicial de arranque, pues nos disparará el magnetotérmico. Entiendo, Fran, entonces que a día de hoy la mayoría de las viviendas deberíamos ir con una curva B, ¿no? La mayoría de las viviendas, lo más normal y lo estándar va a ser curva C.
Curva C destinada a iluminación incandescente y el circuito de enchufes, ¿vale? De bases de corriente, tomas de El tema es que corriente. no le veo mucho sentido a esto porque cada día más, bueno, pues tenemos aparatos electrónicos, más aparatos electrónicos en las viviendas, cada día más tenemos iluminación LED, de hecho, o sea, no tanto iluminación halógena, con lo cual Eso es. por eso te preguntaba. Eso es. Para circuitos genéricos generales, lo más normal es colocar la curva C, ¿vale? Sin embargo, si nuestra iluminación es LED o disponemos de dispositivos electrónicos muy delicados, recomendamos una curva B, una curva de disparo rápido, ¿vale? Un cuadro bien hecho, bien realizado y optimizado, deberíamos de contar con las tres curvas. Y pongo un ejemplo en cada una. Iluminación con dispositivos electrónicos, curva B, usos generales de tomas de enchufe, curva C, e iluminación incandescente, curva C. Y sin embargo, si disponemos de una bomba de riego o una depuradora o motores en nuestras viviendas, motores de bombas de riego de jardín, por ejemplo, pues ahí sí que deberíamos de contar con una curva MA o una curva D, un disparo más lento para que al colocar el riego del jardín o el llenado de la piscina de la vivienda, por ejemplo, pues no nos disparara los magnetotérmicos, como ocurre en muchísimos casos, ¿no? Que al arrancar ese motor, pues terminan saltando los dispositivos del cuadro eléctrico. Para que un cuadro esté bien optimizado, pues realmente debería de contar con todas las curvas. Lo que pasa que ya digo que lo más normal es que la curva estándar sea la C para todas las aplicaciones. Pasamos a comentar los diferentes tipos de sobretensiones que podemos encontrarnos. Una subtensión que se produce cuando la tensión, poniendo el caso de la vivienda, en la que se considera que la tensión sobre la que debemos estar son 230 voltios en una vivienda monofásica, ¿vale? Cuando bajamos de dicha tensión, pues estaríamos sufriendo una subtensión, ¿no? Si, por ejemplo, en lugar de llegarnos 230 voltios, nos llegan 160 voltios, pues habrá dispositivos que dejen de funcionar o incluso que queden dañados, ¿no? Al sufrir esta subtensión. Por otro lado, contamos con los cortes de luz, que los cortes de luz ya apenas en grandes ciudades, ya apenas suceden, gracias a Dios, porque ya antiguamente sí que eran muy comunes sufrir cortes de luz abundantes, pero ya los sistemas y las compañías suministradoras pues cada vez eh, pues tienen este tipo de fallos más controlados y tienen sistemas suplementarios que ayudan a que esto no ocurra, ¿no? Por otra parte, tenemos las sobretensiones transitorias y las sobretensiones permanentes, que pongo el ejemplo más común de todos, sobretensiones transitorias, una descarga atmosférica, un rayo que cae en nuestra instalación directamente o secundariamente, y por otro lado la sobretensión permanente, ¿no? Cuando en un corto espacio de tiempo, ya sean un segundo, 2 segundos o varios milisegundos, porque aquí un milisegundo en electricidad, pues es para nosotros un minuto o dos, ¿no? Y ya lo nombramos como sobretensión permanente cuando la tensión se eleva por encima de 230 voltios en una vivienda monofásica, insisto, ¿vale? Y pasando de 250 voltios, pues ya consideramos que tenemos una sobretensión permanente, ¿no? Y estos fallos son muy frecuentes cuando ocurren errores de maniobra en subestaciones eléctricas o cortes del neutro en las instalaciones de las compañías suministradoras, ¿no? Cuando por accidente alguien corta el neutro de la fase del cableado del tendido eléctrico, pues la tensión de fase termina subiéndose durante unos segundos y estos segundos pues, pueden provocar pues muchos fallos internos en nuestras viviendas y en nuestros receptores, ¿no? Dañándolos por completo o quemándolos, ¿no? Incluso. Más agresivo es la sobretensión transitoria, que es el rayo, ¿no? La descarga atmosférica produce una cantidad de energía descomunal que si no estamos debidamente protegidos, pues puede provocar explosiones o quemaduras instantáneas
nuestros dispositivos, ¿no? ¿Cómo funciona un limitador sobre tensiones? Cuando recibimos una descarga directa de un rayo en nuestra vivienda, pues este dispositivo es el encargado de evitar que ese sobrante de energía, esa cantidad descomunal de energía que tiene la descarga atmosférica, pues penetre dentro de nuestra instalación, evitando que estos dispositivos, los ordenadores, impresoras, televisores, queden dañados por esta descomunal cantidad de energía, que es muy, muy agresiva, insisto, el rayo. Y esto como funciona sería derivando esa cantidad de sobrante de energía a tierra directamente, ¿no? Para ello, insisto, deberíamos de tener debidamente conectada la instalación de tierra con el cable amarillo y verde, que hay muchos instaladores que le dan poca importancia, pero realmente sí que es bastante importante tenerlo debidamente conectado y en condiciones, ¿no? Este dispositivo, el funcionamiento básico que tienes es a tensión normal, él permanece abierto, perdón, por lo tanto, a tensión normal el dispositivo no actúa. Eh, nuestros dispositivos quedarán conectados, quedarán con tensión, pero el dispositivo de sobretensiones no actuará. Sin embargo, cuando él detecta que la sobretensión es inminente, cerraría el circuito y absorbería todo ese sobrante de electricidad y mandándolo directamente a tierra. ¿Vale? Un Fran, una dispositivo. pregunta. Sí, ¿Este dispositivo se coloca en el cuadro de la vivienda? ¿Se coloca en el cuadro de contadores? ¿Dónde vale. realmente va colocado este dispositivo? Normalmente, el dispositivo que estamos comentando ahora es un dispositivo tipo 2, un dispositivo obligatorio en viviendas, por tanto, lo colocaremos en el cuadro de cada vivienda, conectado al cabecera. Llamamos cabecera a liga, al interruptor general automático, que es el más, digamos, el más importante de la instalación. Es el general el que se encarga de cerrar y abrir la instalación general de nuestra vivienda, en este caso, poniendo el caso de la vivienda. Este dispositivo se conectará en paralelo al general, a liga, al interruptor general en automático. Veremos después más casos en los que los sobretensiones se colocarán fuera de la vivienda o incluso delante de los receptores en el interior de la vivienda. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de sobretensiones transitorias, ¿no? Provocadas por maniobras de las compañías suministradoras o por los rayos, ¿no? Que es lo más común que suele ocurrir, sobre todo en casas alejadas de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades sí que se cuenta con un gran número de pararrayos que como sabréis abarcan, cada pararrayos no protege a su edificio, sino que crean huellas de protección alrededor suyo y en las ciudades pues estamos muy cubiertos ante este tipo de descargas. Esto suele pasar más en casas de campo que están más aisladas y no cuentan con este tipo de protecciones, donde el rayo sí que de verdad es más dañino y puede provocar daños más graves, ¿no? En grandes ciudades estamos más cubiertos ante este tipo de errores. Por otro lado, la sobretensión permanente con el corte del neutro, pues tampoco es muy común que suceda, pero sí que de vez en cuando se ha dado que alguien erróneamente o en una obra han cortado el neutro del tendido eléctrico de la calle y termina subiendo la tensión de la fase, provocando una sobretensión permanente, ¿no? Obligatorio ya por reglamento colocar sobretensión permanentes y transitorias en todas las viviendas, porque ya los seguros y las compañías eléctricas reculan y evitan y eluden esa responsabilidad ante una sobretensión. Por tanto, si sufrimos una sobretensión, correremos nosotros con los gastos de, que hayan producido pues, esas averías eléctricas, ¿no?
Aquí vemos un dispositivo muy común, muy usado y de los más importantes que podemos tener en el cuadro eléctrico, que es un combi, un dispositivo que incorpora sobretensión permanente, sobretensión transitoria y además incorpora un IGA, ¿no? Un interruptor general automático. Por tanto, tiene protección magnetotérmica, protección transitoria sobre tensión y protección permanente sobre tensión también, ¿no? Es un dispositivo muy completo, fácil de cablear porque viene todo en uno y ya sean por espacios y por ahorro de cableado, pues es bastante usado, ¿no? En un mismo dispositivo pues tienes tres funciones que te permite una agilidad a la hora de conectar un cuadro eléctrico y una protección muy fina de una sobretensión, ¿no? Como veis ahí en la imagen, contamos con dispositivos de 3 polos más neutros, ¿vale? Para viviendas trifásicas o instalaciones ya más industriales, ¿no? Y contamos también con el dispositivo de un polo más neutro. Aquí podemos ver los diferentes tipos de sobretensiones que podemos encontrarnos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Como hemos dicho antes, una sobretensión transitoria es una descarga muy agresiva, es salvaje, prácticamente la descarga que se produce, disparan los niveles son niveles descomunales y para ello necesitamos tener bien protegidas nuestras instalaciones, ¿no? Tipo 1 sería una protección muy vasta, una protección primaria, una protección que nos la encontramos en los pararrayos, que un pararrayos no es más que un receptor un receptor metálico que lo que hace es derivar directamente a tierra pues esa descarga atmosférica, ¿no? Evitando que circule por la instalación metálica por la instalación de construcción del mismo edificio o de nuestra instalación eléctrica. Por tanto, los tipo 1 se suelen colocar en los pararrayos o cuando tengamos centralizaciones de contadores de los edificios, de comunidades y demás. En este tipo de centralizaciones de contadores, antes de cada una, debe de incorporar un sobretensiones tipo 1, ¿no? Este es el primero que se va a encontrar la sobretensión y que debe de absorber al menos el 90% de esa sobretensión. Eso es una protección primaria, una sobretensión, un tipo de sobretensión que debe de ser el primero en actuar ante un rayo, ¿no? Por ejemplo. Después pasaríamos al tipo 2, que debemos de tenerlo incorporado en nuestro cuadro eléctrico de la vivienda, ¿vale? De la vivienda, bares, restaurantes, todo tipo de instalaciones terciarias, un colegio, ¿vale? Ahí debemos de tener ya colocado nuestras sobretensiones tipo 2 residual, ¿vale? Que debe de absorber el resto de sobretensión remanente que haya quedado. Y por último, pasaríamos al tipo 3, una sobretensión fina, una sobretensión más específica que colocaríamos en casos de tener equipos electrónicos muy sensibles, ¿vale? Que están ubicados cerca de las cargas. ¿Y cuando recomendamos nosotros colocar un sobretensiones tipo 3? Pues cuando tengamos dispositivos electrónicos caros, dispositivos electrónicos que son muy sensibles a este tipo de fallos y de errores. Y por ejemplo, si tenemos un televisor de unos 2.000 euros, que ya es bastante común con los tiempos que corren hoy en día, y tengamos un dispositivo, pues CPDs, impresoras, ordenadores, que son muy sensibles a este tipo de fallos de sobretensiones, pues aquí sí que recomendamos. Fran, Jorge, estás con el micro Se ha apagado, ido. Jorge. Sí, sí, se ha ido Fran. Espera, le voy a llamar. Vale, Fran, Ahora, Sí, pasamos a lanzar la te había pregunta. sido, te había sido. No sé qué ha todavía pasado, sí. que se ha perdido la conexión. Sí, ¿se ha cortado? Ahí, sí, te has quedado en Ya estamos la, aquí con el tipo 3. en la protección fina, sí. Eso, recomendar una protección tipo 3 para receptores muy sensibles o costosos
que queramos asegurar su vida útil y queramos asegurarnos de que su funcionamiento va a ser correcto durante todo el periodo de su vida, ¿no? Por ahí es ahí cuando son muy costosos, cuando recomendamos no es un dispositivo que sea muy caro a nivel de precio y sí que nos va a asegurar que la vida de nuestros receptores electrónicos pues va a ser más larga, ¿no? Que si pueden quedar quemados o dañados por cualquier tipo de sobretensión. Vamos a lanzar la preguntita. Vale. A ver, os vamos a lanzar una de las preguntas que os hemos comentado, ¿vale? Entonces, esta pregunta es la que veis ahora mismo en pantalla, que ya tenéis que haber recibido todos, y es, ¿conoces el diferencial superinmunizado y su funcionamiento? Os damos tres opciones. Sí, lo conozco y sé cómo funciona. Sí, pero no sabéis cómo funciona. Y no, porque no lo conocéis directamente. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poco si lo conocéis, no lo conocéis y realmente cuál es vuestro conocimiento de él. De momento llevamos 6 respuestas, 4 son que no lo conocen, 8 respuestas, 5 que no lo conocen, 4 que sí, pero que no el funcionamiento, 11 respuestas. Venga, que somos 41, o sea que todavía podemos subir mucho más ese resultado de de la encuesta. No conocerlo es lo más normal, ¿eh? También lo digo. Sí, de momento la mayoría llevamos ahora mismo 16 respuestas, se podría decir, 17, 11 que no y 7, ahora mismo 8 que sí, pero que no el funcionamiento. Como Perfecto. resumen, Fran, yo creo que podríamos decir que efectivamente, pues, o no lo conocen, o sí lo conocen, han oído hablar de él, pero que realmente no saben cómo funciona. Así que nada, todo tuyo, explícalo. Perfecto, pues pasamos a comentar un poco más en profundidad primero lo que es un diferencial y después los diferentes tipos y cómo funcionaría un diferencial superinmunizado, ¿no? Cuándo colocarlo, cuándo no colocarlo, cuándo colocar uno, cuándo colocar otro, ¿no? Como comentamos antes, volviendo atrás un poco, el dispositivo diferencial es el encargado de proteger a la seguridad humana, ¿vale? En un cuadro eléctrico, los magnetotérmicos protegen a la instalación eléctrica y los diferenciales son los encargados de proteger la vida humana, para que no suframos descargas o quedemos electrocutados al tener contacto con los componentes activos de la instalación, pues los diferenciales son los encargados de protegernos. Ellos tienen un sistema de toroidales que lo que hacen es comprobar la intensidad de entrada, que la intensidad de entrada sea igual a la intensidad de salida. Si esto ocurre, si son iguales, quiere decir que no se está perdiendo nada por ninguna parte de la instalación. En el momento que el diferencial detecta que la intensidad de entrada es mayor a la intensidad de salida, ¿vale? Eso quiere decir que hay una derivación, que se está perdiendo parte de esa intensidad por algún tipo de la instalación. Tenemos una fuga a tierra o hay una persona que está teniendo contacto con la parte activa de la instalación, con un conductor eléctrico, que es cuando se dice que hemos recibido una descarga. Por tanto, ¿cómo tiene que actuar el diferencial? El diferencial, al tener esa, esa desviación, ese cambio de intensidad en la que ya no es igual una que la otra, produce un campo magnético. Estamos hablando de milésimas de segundo, ¿eh? Esto produce un campo magnético que provoca el disparo instantáneo del diferencial y esto lo que hace es abrir el circuito. Ante, ante una descarga, él detecta que hay una derivación, la intensidad de entrada no es igual a la intensidad de salida y inminentemente, instantáneamente, él abre el circuito. ¿Para qué? Porque si yo he tocado una fase o un contacto activo de la instalación, no me quede pegado, como que se llama quedar pegado, quedar electrocutado, porque tendemos a engarrotar los músculos y este dispositivo instantáneamente debe de abrir la instalación eléctrica, cortando y dejando fuera de servicio pues toda la zona que protege, ¿no? Es así como funciona un dispositivo diferencial. Ahora tenemos dispositivos diferenciales clase AC, que son los más normales, los más comunes que tenemos todos en nuestras viviendas, clase A o clase A superinmunizado.
el estándar, lo más normal que solemos encontrarnos, pues los 30 miliamperios, obligatorios como máximo por normativas en viviendas clase AC. Esto es un magneto térmico normal. Después pasaríamos, un diferencial normal, perdón. Después pasaríamos a clase A, que tiene una protección más específica en la que evita disparos intempestivos de dispositivos electrónicos, porque no sé si sabéis que los dispositivos electrónicos producen alteraciones en las ondas ionidales de la red y esto provoca disparos intempestivos en los diferenciales. Y muchos de vosotros habéis encontrado que habéis llegado a casa y os encontráis los diferenciales bajados, el diferencial ha disparado y no sabemos por qué. No tenemos ningún fallo en la instalación. Pues es aquí cuando si no tenemos de verdad ningún fallo en la instalación, cuando debemos plantearnos si nuestra instalación pues cuenta con algún tipo de corriente pulsante o de fuga, ¿no? Esto lo provocan los dispositivos electrónicos. Los LED, cuando tenemos una gran cantidad de LED conectados en sus dispositivos electrónicos, deforman las ondas senoidales de la electricidad y esto provocaría los disparos aleatorios de los diferenciales. Se vuelven un poco locos, digamos. Eh, en estos casos, pues lo que recomendamos sobre todo es pues, colocar un superinmunizado, que un superinmunizado no es más que un diferencial avanzado que incorpora el filtro AC, el filtro CALA-ACA de corrientes de fuga y además un filtro de alta frecuencia, que es el encargado de estabilizar las ondas senoidales de la red y de disparar solamente cuando tengamos una fuga verdadera en nuestra vivienda. Cuando un superinmunizado nos dispare, sabremos que verdaderamente tenemos un fallo en nuestra instalación y no nos va a disparar aleatoriamente por deformaciones o por armónicos que tengamos en nuestra red, por muchos dispositivos electrónicos que tengamos. Este diferencial va a actuar única y exclusivamente cuando de verdad tengamos un fallo en nuestra red o cuando suframos una descarga eléctrica, ¿vale? Este es el funcionamiento del dispositivo, del superinmunizado. Lo que incorpora, con la diferencia con los otros, es que incorpora filtros de alta frecuencia, ¿vale? Que se encargan de estabilizar la red. Por otra parte, tenemos los reconectadores diferenciales eh, automáticos, que son diferenciales que ante una fuga ellos rearmarían automáticamente. Este en concreto dispone de un sistema de test que lanza un pulso de verificación por la instalación, de forma que si un niño queda en contacto permanente con la parte activa de la instalación, con un conductor eléctrico, digamos que el niño se ha quedado desmayado y se ha quedado enganchado al cable. Pues este reconectador nunca va a intentar rearmar, porque sabe que si vuelve a intentar rearmar, la fuga permanece y pondría en riesgo la vida del ser humano, ¿no? Sin embargo, hay otros reconectadores en el mercado que sí que intentan rearmar y vuelven a disparar automáticamente porque detectan el fallo. Este ni intentaría rearmar. Tiene el dispositivo de test que hasta en el que él lanza el pulso, hasta que no desaparece la fuga a tierra, él no rearmaría. Si hemos sufrido una descarga y nos retiramos, él ya puede rearmar porque sabe que no hay nadie en contacto con ninguna parte activa, que no tenemos ninguna derivación en nuestra instalación. Hasta que la instalación no está totalmente correcta, él no rearma, ¿vale? Es un poco más inteligente que el resto de reconectadores. Por otro lado, obligatorio también. Abraham, perdona, ¿cuánto Sí, tiempo tardaría en rearmar, más o menos? tiempo que te daría en rearmar. Pues esto puede tardar, creo que va desde los 30 segundos a 1 minuto, en las que ya intenta rearmar de nuevo ante un disparo. Sí, sí, la fuga a tierra ha desaparecido, ¿vale? Si no, cada 5 minutos lanzaría un pulso de verificación asegurándose de que la fuga persiste o desaparece. Si sufre una fuga, dispara instantáneamente y a los 30 segundos el dispositivo rearmaría, intentaría rearmar. En 30 segundos no da tiempo a que se descongele un frigorífico, por ejemplo, o
a que se pongan en mal estado nuestros alimentos de las neveras, ¿no? Que sí ocurriría si te dispara un diferencial normal, porque ya no volvería a rearmar hasta que tú te des cuenta de que el fallo ha ocurrido. Si aquí el fallo desaparece, pues rearmaría a los 30 segundos. Ujú. Si el fallo persiste, él sigue lanzando el test cada 5 minutos y permanecería bajado, por seguridad, para que nadie quede electrocutado ni expuesto a más descargas, ¿no? Obligatorio también sobre tensiones cuando tengamos la conexión del coche eléctrico, ¿vale? Para protegerlos, tanto como a los dispositivos de los coches eléctricos como a las personas, pues también obligatorio, según la norma, sobre tensiones transitorias y permanentes, ¿vale? Igual ocurriría en la parte de corriente continua de las placas solares y en la parte de corriente alterna de las placas solares. Debemos de tener sobretensiones permanentes y transitorias. También obligatorio porque son dispositivos que están muy expuestos a descargas atmosféricas y son dispositivos que al encontrarse en los tejados pues es bastante común que reciban descargas, ¿no? Y reciban los impactos de los rayos. Pasaríamos a otra preguntita. Sí, Estefanía, ¿lo tienes preparado? Perfecto. En esta pregunta lo que queremos es saber cuántos diferenciales recomendaríais vosotros en una vivienda con 10 protecciones magnetotérmicas, es decir, con 10 circuitos, ¿vale? ¿Cuántos diferenciales creéis que son necesarios? Tenemos un diferencial, dos, tres, podemos hacer diferentes circuitos. De momento llevamos 7 respuestas, 8. La mayoría aboga por 2. Hay una persona que nos dice que inclusive 4, que no está dentro de las opciones. De momento seguimos con la mayoría de las respuestas que nos dicen que 2. ¿Vale? Tenemos ahora mismo 20 muchas respuestas, 18 más las que habéis contestado por el chat. Y yo creo que está claro que la gran mayoría apuesta por 2, Fran. Perfecto. Pasamos a comentarlo un poco más detalladamente, ¿vale? Viendo ya y analizando un poco las respuestas que hemos obtenido, pues comentar que a nivel de protección en un cuadro eléctrico tenemos mínimos, pero no tenemos máximos. Eh, no nos van a decir no puedes colocar un máximo de protecciones porque a más protecciones que tú añadas, más seguro vas a estar, ¿no? Eso es como en los coches. Al colocar 2 airbags, si colocas 8 airbags, pues vas a estar más protegido que si llevas 2 solamente, ¿no? Por tanto, aquí ocurre más o menos igual. Eh, si queremos colocar mm, un diferencial cada 5 circuitos, pues es la normativa, estamos cumpliendo con la normativa, ¿no? Cada 5 circuitos separar con un diferencial aparte. Sin embargo, si quisiéramos poner un diferencial para zonas húmedas, otro diferencial para cocina, otro diferencial para alumbrado, otro diferencial para aire acondicionado, pues no estaríamos cometiendo ninguna infracción, ¿no? Al contrario, nuestra vivienda estaría más protegida y lo que estamos asegurando es la continuidad de servicio de nuestra vivienda. Si tenemos un fallo en el circuito de ventilación, por ejemplo, que no siga funcionando la lavadora, que no siga funcionando la cocina, que no sigan funcionando los circuitos de usos varios, el alumbrado, lo que estamos asegurando es una continuidad en nuestra vivienda, porque solamente habría disparado ese diferencial, el que ha detectado esa fuga. Sin embargo, si tenemos todo conectado al mismo diferencial, pues ante cualquier fallo en cualquier circuito, el corte va a ser entero en toda la vivienda, porque todo está conectado en ese diferencial. Recomendable, cada 5 circuitos colocar como mínimo un diferencial. Bueno, eso Errores bajo lo más recomendable, lo obligatorio. obligatorio, como mínimo, cada 5 un diferencial. Después, si queremos poner más, pues estamos cubriendo sobradamente
la normativa. Fallos comunes que solemos encontrar en las instalaciones eléctricas en el día a día, pues seguir incluyendo el ICP en los cuadros eléctricos, que ya carece de valor porque los contadores nuevos traen incorporado el interruptor de control de potencia en el propio dispositivo, ¿no? Ya la compañía nos corta y nos suministra según estemos a su conveniencia, según estemos consumiendo, y ya colocar el ICP carece de valor, ¿no? La colocación obligatoria de sobretensiones en cuadros de vivienda, el marapiete de la tornillería, que esto provoca calentamientos excesivos y puede terminar provocando incendios incluso. La mala previsión de espacios en cuadros, en tubos también, cuando metemos más cableado de la cuenta por un mismo tubo puede generar sobrecalentamientos y ello sobrecargas. Invertir colores, es muy importante seguir el orden de los colores, el negro para la fase, el azul para el neutro, el amarillo verde para la tierra. También es muy común encontrarte en cuadros eléctricos colores alternados, ¿no? Que lo que provoca, pues, puede terminar provocando errores fatales cuando otro técnico manipula esa instalación, ¿no? Y sobre todo tener muy segura y bien conectada la instalación a tierra, ¿no? Que es muy importante. A tener en cuenta también en las instalaciones domésticas, cuando realicemos una conmutada con regulación, colocar el conmutador lo más cerca de la carga posible. Si tenemos dos conmutadores, pues colocarlo en el que esté a nivel de conexión más cerca de la carga, del receptor, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener regulación alguna. Cada 5 circuitos añadir otro diferencial, instalar reguladores LED con LED que sean regulables, porque también se han dado casos de gente que nos llega quejándose de que el regulador no regula y lo que realmente no regula es el LED, que no está preparado para ser regulable. Tenemos que asegurar eso, que el trazado de las canalizaciones sea correcto, no tirar tubos por cruzados o tubos que puedan ser perforados después en otro tipo de circunstancias. No realizar curvaturas cerradas, curvaturas de más de 90 grados, con un máximo de 3, para evitar que luego queden taponadas a la hora de introducir los cables o se corten. Para exterior, un mínimo de IP55 para protegernos del polvo y del agua, ¿vale? No nos vale con un IP54, por ejemplo. Deberemos de asegurar que tiene IP55 según la normativa. Y consideraremos que una vivienda es de grado elevado cuando tengamos más de 30 puntos de luz, más de 20 tomas de corriente, una superficie superior a 160 metros cuadrados o dispongamos de circuitos de calefacción, aire acondicionado o secadora, ¿vale? Y aquí pasamos ya a la parte que presentará el compañero Jorge. Sí, en la parte de producto, todo lo que ha comentado Fran, disponéis de ello en la plataforma de la construcción. Tenemos, bueno, pues kit de electrificación básica desde 24 euros, incluyendo el de Schneider Electric, lógicamente, de 5, 6, 7 salidas, magnetotérmicos de 2,39 euros, de polo más neutro 2 o incluso 4 polos, tanto para residencial como para terciario. Todos los diferentes diferenciales, tanto los básicos como reconectadores o superinmunizados, tanto de Schneider como de Legrand, protección contra sobretensiones, que es obligatorio y muy importante en las instalaciones, tanto permanentes, transitorias o los combi que comentaba antes Fran. También tenemos contactores para un tipo de instalación concreta, o si queremos ampliar estas instalaciones hacia un nivel más terciario, pues podemos contar con minuteros, interruptores horarios o incluso crepusculares. Y también, bueno, pues para las instalaciones contamos con cajas, unas más básicas. Fran, si quieres pasar a la siguiente. Una más básica de Solera y otras, bueno, pues de Schneider Electric desde los 8 elementos, cajas estancas de IGT para telecomunicaciones o cajas precableadas industriales, ¿vale? Y ahora aquí ya damos paso a las preguntas que queréis hacer. Creo que había alguna ya por ahí para contestar, y si queréis hacer alguna más en el chat la tenéis disponible. Sí, tenemos mínimo un par de ellas y os animo a que nos lancéis todas las preguntas que tengáis. La primera sería, Fran, si se pone un transformador de 12 voltios para usar LED directo,
¿qué cableado recomendarías? ¿Puedes repetírmela, David, por Sí, favor? Si si se se va a pone poner un transformador a 12 voltios para usar LED directo, ¿qué cableado recomendaríamos? cableado, bueno, pues ya a nivel de, entiendo que quiere colocar un transformador para realizar una iluminación de una zona concreta, pues el cableado que corresponda. También dependemos si va a ser en continua, si va a ser en alterna. Deberíamos de profundizar un poco más en la instalación que vamos a tener y ver un poco también los receptores para saber el cableado. De lo normal, pues sería 1,5 para cableado de iluminación, ¿no? Ujú. Independientemente de que sea, si es dos, si es alterna, si es continua, de lo normal, si es alterna, pues es 1,5 el cableado que le corresponde por normativa, ¿no? Vale. Luego hay otra que es ¿por qué hay viviendas que tienen dos fases en lugar de fase y neutro? ¿Y por qué funciona un electrodoméstico con dos fases cuando lo lógico es que tenga solo una fase? Gracias. Sí, aquí ya esto viene ya dado por instalaciones más antiguas, cuando el suministro pues era un poco diferente y la tendencia pues será en el futuro cambiar todo a fase y neutro 230 voltios, ¿no? O trifásica en algunos casos, pero esto viene dado por sistemas antiguos, instalaciones que están ya descatalogadas, en las que el sistema de conexionado de ciertos barrios, sobre todo en viviendas antiguas, en las que el suministro pues era diferente y la conexión de estos esquemas pues era diferente. Pero no contaban con conexión de neutro y se suministraba con las dos fases. Esto está ya fuera de lugar. Sí que es verdad que hay muchas viviendas que siguen manteniendo las dos fases, pero de cara a futuro, pues se eliminarán todas estas instalaciones que se puedan, ¿no? Ujú. Intentaremos pasar a fase y neutro, que es el esquema de conexión de tierras de transformaciones TT con neutro, contando con derivación a tierra, pasando por el neutro del transformador y que es lo más normal, ¿no? Contaremos. Pero se puede dar incluso electrodomésticos que efectivamente funcionen con dos fases, ¿no? También te puedes encontrar con otros muchos que te den problemas y no te funcionen correctamente. Vale. Nos hacen otra pregunta. Nos dicen que en la selectividad entre diferenciales se pueden colocar así, A, A, C, o todos deben ser del mismo tipo con retardo. Aquí estamos mezclando ya algún término que no hemos querido profundizar en detalle por la categoría de la formación, pero a nivel de lo más normal, pues, y lo que yo entiendo la pregunta, la he entendido, si me quiere colocar el diferencial antes o después y colocar después aguas abajo el AC, podríamos colocar el diferencial superinmunizado aguas arriba, ¿vale? Y quedaría aguas abajo, quedaría todo protegido con ese filtro. Por tanto, aguas abajo sí que podremos colocar un diferencial AC, ¿vale? Y ahí sí que tendríamos un coste notable, ¿no? Porque no tenemos que colocar todos los diferenciales de la instalación tipo superinmunizado. Podemos colocar el primero superinmunizado y el resto tipo AC. La protección del primero, pues va a ejercer protección sobre todos los otros. Si es a la selectividad que se está refiriendo eh, el compañero que ha realizado la pregunta. Tenemos otra más. El limitador de sobretensión entiendo que deriva a tierra en el momento oportuno y automáticamente vuelve a su estado normal. Es decir, que el suministro solo se interrumpe momentáneamente. Correcto, dependiendo del dispositivo, también tengo que decir que hay dispositivos de cartuchos que actúan solamente una vez, ¿vale? Y hay dispositivos que al actuar quedan fuera del servicio por completo, te han protegido, pero la instalación tú tienes que realizar el rearme manual y el dispositivo queda fuera del servicio. Tienes que volver a comprar un cartucho, ¿vale? Y volver a empezar de nuevo a protegerlo, porque una vez que ha servido una vez, pues queda fuera del servicio. Hay otros dispositivos que sí permiten una continuidad del servicio y permiten varias actuaciones, ¿vale? Lo más normal es que no te sea una cosa continua, sino que a las 3, 4 actuaciones
el dispositivo ya requiera de un cambio, porque estamos hablando de actuaciones bruscas, de sobretensiones, que en algunos casos pueden ser bastante potentes, y ese dispositivo pues al final también va sufriendo sus daños internos y pierde funcionalidad, ¿no? Ok. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Fran. Doy paso a Estefanía.